Hoy estamos con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Gracias por recibirnos en San Caetano. Le ha tocado, ha tenido que gestionar la peor crisis de las últimas décadas, que ha partido vidas, economía y también una carrera electoral que ahora se reanuda. Con los excelentes datos que ahora mismo respaldan, ¿no?, la salida de la crisis sanitaria en Galicia, ¿cómo cree que sale la comunidad en un plano general? Bueno, como todas las comunidades autónomas en España, ¿no?, estamos ya muy preocupados por el efecto económico y social que ha tenido la pandemia sanitaria, ¿no? Pero antes de nada, quizás convendría, primero agradecerle a la gente que ha estado al pie del cañón durante todas estas semanas, ¿no?, que han sido los sanitarios y los servicios sociales. Y también concluir que los servicios sanitarios han funcionado, que Galicia, junto con Canarias, son las dos comunidades con la tasa de letalidad, que es la que mide el número de fallecidos por el número de contagiados, con la mejor tasa de letalidad de España, aproximadamente un porcentaje de 6, en España el doble, el 12, y acredita pues que, en mi opinión, el hecho de hacer un nuevo hospital en Lugo y equiparlo, o hacer un nuevo hospital desde el principio y que esté funcionando plenamente como Vigo, o todo el edificio de hospitalización en Ourense, por no hablar de las mejoras que hemos introducido en Santiago, en Coruña, o en Burela, o en el Salnés. Bueno, todo este estrés al que hemos sometido el sistema sanitario, pues ha acreditado que el dinero que los gallegos han invertido, a pesar de la crisis económica, en mejorar sus hospitales y sus centros de salud y la telemedicina, ha sido determinante, ¿no?, para que no haya fallecidos, a pesar de los 617 que tenemos, que no haya fallecidos por un problema de falta de asistencia sanitaria, ¿no? En fin, Galicia ha demostrado que tiene un sistema sanitario que se compara con ventaja con cualquier otro de cualquier región europea y, bueno, el problema son los 617 familias que han perdido un ser querido. Pero si eso lo comparamos con el número de fallecidos que podríamos haber tenido en función de la población y del conjunto de fallecidos en España, pues a Galicia le tocarían aproximadamente por población unos 1.600 fallecidos. Y estamos en 617, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer eso de una forma muy especial y en este momento ya tenemos un paciente en UCI, uno, y 28 pacientes en hospitalización. Eso significa pues que la patología COVID en este momento es una patología residual en los servicios sanitarios. Tenemos que estar preparados para el rebrote que puede ocurrir y tenemos un plan para gestionar los rebrotes en la comunidad autónoma, tanto en atención primaria, centros de salud como en hospitales, pero ya tenemos que estar absolutamente enfocados a la recuperación económica y a disminuir el impacto social de paro, de pobreza y de exclusión que va a llevar lamentablemente la crisis económica. Ha costado 3 meses aplanar esa curva sanitaria. ¿Cómo calcula cuánto costará aplanar la curva económica? Bueno, hay distintas visiones. Nosotros hemos creado, además del comité clínico que nos ha ido asesorando en todas las decisiones sanitarias que hemos tomado en las últimas 10 semanas, también tenemos un comité económico de expertos académicos, directivos de compañías, Inditex, GKN, la industria de la automoción, Reganosa, la empresa familiar, el Círculo de Economía de Galicia, profesores, el presidente del Colegio de Economistas de Galicia, en fin, una serie, la vicegobernadora del Banco Europeo de Inversiones, que además es de Ourense y estuvo confinada en Ourense durante todo este tiempo. Lo cierto es que tenemos un sistema que monitoriza la economía gallega semana a semana y estamos observando el comportamiento de la misma, pero quizás una bajada del PIB del 8 o 9% no nos la va a quitar nadie, ¿no? Probablemente un par de puntos por debajo de la media española, y eso es mucha bajada del PIB. Recuerde que en el año 11-12, en plena crisis, el PIB bajaba un 3, un 4%, ¿no? Este año puede ser el doble. La cuestión es cuánto vamos a recuperar. Iremos viendo en función de las decisiones correctas del gobierno central
en función de las decisiones correctas de las administraciones autonómicas y locales, y también, eso hay que decirlo, en función de cómo evoluciona la economía mundial. Porque en este momento no solamente hemos tenido un problema de oferta, es decir, no producíamos, sino que ahora ya hay un problema de demanda, y es que la gente no compra. Y de confianza también, claro. Producido, efectivamente, entre otras razones, porque tenemos un problema de confianza en la economía, confianza en las instituciones, confianza en las políticas. Hemos de recuperar la confianza y hemos de buscar un escenario de certezas. Y vamos a ver si entre todos lo conseguimos. En esta crisis sale reforzada la sanidad pública gallega y también la empresa y los ciudadanos, ¿no? Entonces, en esa conjunción, ¿cómo se puede rearmar la economía gallega para el futuro? ¿Por dónde debe de pasar? Este viernes vamos a aprobar en el Gobierno de la Xunta un plan de reactivación económica. Plan de reactivación económica que han elaborado el primer documento los expertos económicos al que refiero, ¿no? Por ejemplo, el director financiero de Inditex ha puesto todo su equipo de la multinacional, el equipo económico, fiscal y medioambiental de la compañía a disposición de la Xunta, pero también el presidente GKN, que a la vez es el presidente del clúster de automoción, o también el CEO de Reganosa, que es una persona experta en energías. Han estado participando las instituciones a las que acabo de hacer referencia, y ha estado el Consejo de Medio Rural, la Consejo del Mar, el Consejo de Economía, el Consejo de Hacienda, trabajando en ese plan que vamos a aprobar el viernes. Hay medidas el sector de comercio, el sector de turismo, el sector de cultura, hay reactivación de obras muy importantes, y hay planteamientos de proyectos tractores de la economía gallega para la economía post-COVID. Dentro de los fondos europeos que está aprobando la Comisión Europea, de hasta 750.000 millones de euros en transferencias y en préstamos, nosotros tenemos que entrar con proyectos económicos tractores de la economía gallega para los próximos meses, y yo espero que en este mes de junio podamos presentar los proyectos tractores de la economía gallega, de acuerdo con el informe del comité de expertos y con nuestra propia referencia. Van a ser proyectos que tienen que ver con la digitalización, con la inteligencia artificial, con el ámbito forestal y su aplicación en el ámbito textil, y proyectos que tienen que ver con la energía y que tienen que ver con el sector primario. Por tanto, ya tenemos que focalizar qué amplitud de los sectores económicos tenemos que concretar en los próximos años y cerrar esos proyectos ya para tenerlos trabajados en el segundo semestre del año 20, y en cuanto tengamos esos fondos europeos, inyectar fondos europeos a esos proyectos y empezar a dinamizar la economía gallega. Y en este nuevo plan Marshall para Galicia, ¿qué papel, yendo a lo concreto, qué papel debe jugar Ourense o qué papel espera Ourense como receptor de...? Ourense tiene un papel en el sector primario importantísimo, y además cada vez unido al marchamo de calidad, que es lo que se persigue. Galicia no le interesa los temas cuantitativos, a nosotros lo que nos interesa son los temas cualitativos, y las marcas son claves, ¿no? El sector vitivinícola orensano está despegando y va a seguir despegando. El sector ganadero, con Coren a la cabeza, sin duda es un sector que va a tener una repercusión en los sistemas energéticos, y es que sin duda el aprovechamiento completo de un producto de calidad, ya sea avícola, ya sea de vacuno, ya sea porcino, ya sea pavo, es fundamental, y ahí hay un gran despliegue en la provincia de Ourense. Y la recuperación de tierras abandonadas en la provincia, que tienen características tanto de suelo como de clima susceptibles de productos de proximidad de valor añadido, va a ser también un factor importante, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta que en la crisis lo único que nos preocupaba era mantener un sistema alimenticio garantizado, ¿no? Y los productos de proximidad te dan muchísima más fiabilidad desde el punto de vista sanitario que productos elaborados y hechos a miles de kilómetros, que pues tienen que ser transportados en contenedores
con los impactos de salud pública que supone, ¿no? Por tanto, yo creo que el sector agrario, el sector vitivinícola, el sector textil, seguimos teniendo un buen sector textil en Orense, el sector forestal, yo creo que son claves. Y al final, es verdad que lo estamos sufriendo y todas las dificultades posibles, pero la puerta de entrada de Galicia sigue siendo Ourense. Y por tanto, esa oportunidad que nos va a dar la alta velocidad va a ser una oportunidad determinante. Un Ourense deportivo, con un lugar de encuentros, con esa pista de atletismo cubierto, un Ourense con un hospital remodelado, ampliado, y vamos a proseguir paso a paso. De la misma forma que hemos construido ese nuevo edificio de hospitalización, seguiremos construyendo los bloques quirúrgicos, los bloques de UCI, más servicios centrales, más consultas. En fin, una ciudad de servicios, la tercera ciudad de Galicia, que es la puerta de entrada de España, y por supuesto, en fin, todo el sector turístico, especialmente las ofertas termales y de turismo rural, yo creo que van a ser claves, ¿no? Las ciudades que tengan conectividad son las ciudades del futuro, y Ourense va a tener una conectividad totalmente impactante en la economía. ¿Y teme que el coronavirus dé excusas al gobierno central para frenar proyectos como por ejemplo el AVE? Bueno, lamentablemente nosotros no nos han informado del impacto que ha sufrido el AVE por el coronavirus, pero ojalá que solamente sea los 4 meses o los 3 meses que hemos perdido por el coronavirus, ¿no? Yo firmaba por esto en este momento, ¿no? El problema es que la fecha definitiva de entrada del AVE a Galicia es una fecha incierta en este momento, ¿no? Se nos hablaba del año 20, nosotros dijimos que eso no era verdad, que en ningún caso era verdad. Al final, con coronavirus o sin coronavirus, el AVE no finalizaría en el año 20. Nuestra expectativa era tenerlo en el 21 y nuestra expectativa sigue ser teniéndolo al menos en el segundo semestre del 21. Pero insisto, esta es nuestra expectativa porque información todavía no la tenemos. Entre las lecciones que deja esta crisis, se incluye el tema del diversificar la compra del material sanitario, por ejemplo. ¿Cómo se plantea para el futuro, por ejemplo, un posible rebrote? Sí. Bueno, hemos acreditado que esta deslocalización que ha sufrido Europa, trasladando material estratégico para la seguridad de los estados, y cuando se habla de material estratégico estamos hablando de material sanitario, pues ha sido muy preocupante, ¿no? Porque al final no había mascarillas quirúrgicas en un estado, que es la cuarta economía del euro, ¿no? No había respiradores, porque todos eran de importación. Mayoritariamente el material que necesitaba España lo tuvimos que ir a comprar a China, ¿no? Ahora ya tenemos máquinas que hacen mascarillas quirúrgicas, que menos. Y ya, fíjate, en Galicia ya ha habido proyectos entre la ingeniería de la Universidad de Vigo, más CEAGA, más PSA, ya pues, han construido respiradores que están en proceso de homologación en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos aprendido de que una deslocalización salvaje provoca una falta de provisión a los estados que compromete en momentos de tensión la propia viabilidad del Estado. Y probablemente haya un movimiento de reubicación de determinados productos y de determinadas industrias que se deslocalizaron durante los tiempos de un crecimiento económico sin ver las consecuencias secundarias que tiene la deslocalización masiva de industrias. Y dentro de, en la otra lección, yo creo que a todas luces, buen papel que ha asumido en su momento lo público para salvar la crisis de las residencias de ancianos en Galicia. Toca repensar el modelo y quizás en algún momento desprivatizar algo o cambiar formas de gestión, teniendo en cuenta el diferente rendimiento que hubo entre las residencias públicas y determinadas residencias privadas. Vamos a ver, hay un hecho que lamentamos, que todavía el Ministerio de Sanidad no nos ha dicho cuánta gente ha fallecido en las residencias en España. Hecho que nos hace pensar. Segundo, nosotros hemos dado los datos diarios de las personas
que estaban en residencias y que murieron en el hospital, o las personas que estaban en las residencias y murieron en las residencias. Por tanto, hemos intentado garantizar la transparencia diaria. Por tanto, en este momento el Ministerio de Sanidad debe tener esos datos, no los conocemos. Lo que conocemos es el trabajo que hacen ustedes, a través de las agencias o de los periódicos, y a través del contraste de los registros civiles. Hoy precisamente sale una estadística donde se acredita que Galicia está dentro de las comunidades autónomas con menor porcentaje de fallecidos en residencias, siendo este, en todo caso, muy importante. Estamos hablando prácticamente del 40%. Pero es que hay comunidades autónomas que los fallecidos en residencias superan el 80% del total de fallecidos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dos cosas. La primera, sería demagógico decir que las personas vulnerables en esta crisis especialmente fueron los mayores. Y es que la edad media de los 617 fallecidos a fecha de hoy superó los 81 años, pero no en Galicia, sino en España. Y segundo, las residencias que había en Galicia son las que hay. Nosotros no hemos privatizado ninguna residencia que fuese pública y la hemos convertido en privada. No, son residencias que existían desde hace mucho tiempo, que se dividen entre residencias públicas estrictas, entre residencias de la economía social y entre residencias privadas estrictas. Y hemos visto de todo. Hemos visto que ha habido residencias de economía social, por ejemplo, una de las grandes economías sociales que tenemos aquí, la Fundación San Rosendo, que ha tenido unos datos muy buenos en muchas residencias. Sin embargo, en algunas, puntualmente, pues ha entrado el virus. Y lo mismo ha pasado en residencias privadas. Hay algunas que no han tenido ni un solo contagiado y hay otras que sí han tenido muchos contagiados. Y al final, el virus no entra, no se crea en la residencia, el virus entra y alguien ha metido el virus. Y por tanto, probablemente no podemos demonizar antes de hacer un análisis minucioso. Ahora bien, sí digo, pues me parece todo esto que es verdad y que no podemos hacer demagogia con este asunto, y eso Galicia tiene unos datos de fallecidos en residencias mucho mejores que la media de España. Tengo que decir que sí tenemos que revisar desde la configuración arquitectónica de las residencias para poder aislar a pacientes, a usuarios en el caso que sea necesario, hasta el personal sanitario que debe de haber en una residencia, hasta la relación de la residencia con los médicos de atención primaria del centro de salud. Son sus pacientes los que están en la residencia, y protocolos de relación entre una residencia de tercera edad, el centro de salud y el hospital. Por tanto, sí concluyo, es necesario hacer una reflexión global de cómo conectamos la sanidad y las residencias de tercera edad, considerando que los usuarios de las residencias de tercera edad es la población más vulnerable desde el punto de vista sanitario, aunque solo sea por una razón, que es la edad. Y es que una persona de 80, 85 años es una persona mucho más vulnerable que una persona de 18 o de 20. Por tanto, en un lugar donde cuidamos a las personas de 80, tiene que haber una relación con la sanidad muy, muy fluida, que hemos de mejorar, sin ninguna duda, no en Galicia solo, sino en toda España, y yo creo que en toda Europa. Entrando en el tema de la movilidad, Galicia, si todo va como esperamos, entrará el lunes en la fase 3 y con ella traerá de vuelta la movilidad o la integridad territorial. ¿Tuvo sentido por parte del Gobierno central mantener durante tanto tiempo la Galicia partida en 4? En mi opinión, no. Probablemente los primeros 15 días tendría sentido porque estábamos impactados. No conocíamos el comportamiento del virus, no teníamos material suficiente. La propagación del virus en España había sido muy intensa. Solamente hay que ver la zona de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, focos en La Rioja, en el País Vasco, también en la Comunidad Valenciana. Ahora, a partir de la tercera o cuarta semana nos dimos cuenta que epidemiológicamente no tenía ningún sentido esta decisión. Esta decisión de partir Galicia en 4 es una decisión
que se tomó como consecuencia de que otras comunidades autónomas lo necesitaban. Y para no hacer diferencias, pues se obligó a Galicia a seguir la pauta que otras comunidades autónomas era necesario para preservar la salud pública. En Galicia no. Y eso dio lugar a una serie de cuestiones contradictorias, ¿no? Es decir, un señor de Padrón no puede entrar en Pontecesures, 1 kilómetro y un puente. Sin embargo, un señor de Padrón puede entrar en Ortigueira, que son 180 kilómetros. Las ciudades gallegas están entre sí entre 60 y 90 kilómetros de diferencia. Santiago-Orense 90 kilómetros, Santiago-Pontevedra 60, Santiago-Coruña 76, Santiago-Vigo 97, Lugo-Coruña 90 kilómetros, Lugo-Ourense 90 kilómetros. Bueno, no tiene ningún sentido esto. Eso ha conllevado un impacto económico importante, sin hablar del impacto social o del impacto afectivo, ¿no? ¿Cuántas personas que viven en Vigo tienen sus familiares en Ourense? O al contrario. Por consiguiente, eso ha sido una decisión que yo no he compartido, y como usted dice, si a partir de lunes tenemos ocasión de gestionar nosotros, bajo nuestra responsabilidad, la movilidad dentro de la comunidad autónoma, una de las primeras decisiones que adoptemos, si seguimos tal como vamos ahora epidemiológicamente, una de las primeras decisiones será restablecer el funcionamiento de Galicia única. Y es que Galicia es una ciudad de 2.700.000 habitantes que vive en 7 focos poblacionales más importantes, pero al final Galicia es un concepto único. Y la Galicia del futuro, con las autovías y con el tren de alta velocidad conectando a las ciudades, pues realmente esos trenes se convertirán en trenes de cercanías. Y es que las ciudades gallegas estarán conectadas entre sí entre 20 y 30 minutos. No tiene ningún sentido pues el parcelar y utilizar una regla de 1833, que es la delimitación administrativa de las provincias. Y claro, y si además se lo dice una persona que nació en Los Peares, comprenderá usted que si yo para ir a la farmacia no podía ir, y si no podía ir a la panadería, pues imagínese usted cómo están mis vecinos sin poder ir a retirar un fármaco o a comprar una barra de pan, ¿no? No, en fin, esta cuestión fue una de los, en mi opinión, de los errores de la gestión centralizada de la pandemia. ¿Y cree que si los votos del BNG hubiesen sido decisivos para una ampliación del estado de alarma, el gobierno central hubiese cedido esa división antes para usarse, digo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en otras comunidades autónomas? Quiero decir, esa falta de sensibilidad que hubo con Galicia... No sabría decirle. El BNG tiene un voto... No sabría decirle. Ojalá que pudiera ser útil, ¿no? Pero lo que está claro es que lo útil hubiera sido que el presidente del gobierno y el líder de la oposición hablasen durante la pandemia y pactasen la gestión de la pandemia, ¿no? Y bueno, al final el presidente del gobierno prefirió pactar con el independentismo catalán y vasco y no con el líder de la oposición. Y eso da lugar a asimetrías, como la que hemos visto, ¿no? Se puede en los municipios limítrofes en el País Vasco circular y sin embargo no se puede en los municipios limítrofes de Galicia, por cierto, donde vive más del 10% de la población. Solo municipios limítrofes, pues el 10% de la población. Hemos tenido casi un mes para convencer que la gestión en las ciudades no puede ser igual que la gestión en el medio rural. Llevamos un mes. Pero además, presidentes del PSOE y del PP, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, pedir que en los pueblos pudiese, no nos obligásemos a salir a los mayores todos a la misma hora. Esto es lo contrario de evitar los contagios. Con 300 personas en un pueblo, ¿cómo es posible que los mayores solo pueden salir de 7 a 8? No tiene ningún sentido esto, ¿no? Bueno, al final hemos convencido al gobierno, pero nos ha costado un mes, ¿eh? ¿Pero faltó ahí sensibilidad o un poco más de cogobernanza, flexibilizar? No. Vamos a ver, es verdad y hay que reconocer que no es fácil gestionar una pandemia, es muy difícil. Y sobre todo cuando llegas tarde. Nosotros llegamos 15 días tarde a la pandemia.
La Xunta, el 27 de febrero, crea la Comisión del COVID entre consellerías. Comisión del COVID, 27 de febrero. El 1 de marzo compramos los primeros respiradores, 150. 1 de marzo. Y contratamos las primeras personas, 66. 1 de marzo, 15 días antes. Hoy tenemos más de 1.500 personas trabajando en los hospitales y en los centros de salud, más que antes. Pero empezamos el 1 de marzo contratando a los 60 primeros y comprando los respiradores primeros, ¿no? Si esto lo hubiéramos hecho en el conjunto de España, la pandemia hubiera sido distinta. Por tanto, llegamos tarde a esa pandemia. Y eso probablemente sea lo más difícil. Una vez que se llega tarde, pues ya empezamos a tener muchos problemas. Y el gobierno lo intentó hacer todo lo mejor que pudo, pero lamentablemente pues ha habido lagunas importantes, ¿no? En cuanto empezamos a hablar de cogobernanza, las cosas han ido mejor, han ido más rápido, ¿no? Y prueba de ello es que ahora la fase más difícil, que es la fase 3, que es la fase de la apertura total, con el mayor riesgo de rebrote, sorprendentemente somos los presidentes autonómicos los que los vamos a hacer. Y esta es la fase donde puede haber más contagio, porque es la fase de la plena operatividad del sector turístico, del sector hotelero, del sector de la restauración. Van a venir miles y miles y miles de personas a Galicia. El año pasado vinieron entre julio y septiembre 1.800.000 personas. Nosotros vamos a abrir Galicia. ¿Le preocupa ese horizonte? Claro que me preocupa. En este momento lo que me preocupa es el rebrote. Y estamos preparados. Tenemos una guía, un protocolo para detectar rebrotes en cualquier centro de salud. El compromiso de que cualquier paciente que acuda a un centro de salud con sintomatología COVID le tenemos que hacer una PCR entre un plazo máximo de 24 o 48 horas. Tenemos que contactar con todas las personas que han tenido, en el caso de que la PCR sea positiva, contacto con esa persona a la que acabamos de diagnosticar. Y tenemos buscadores, personas que rastrean los contactos para llamarles y hacerles PCR. Estamos estudiando las aguas residuales. Ahí viene todo. Y hay agua con resto de COVID. Estamos estudiando, por ejemplo, la depuradora en Ourense. Para saber, dentro de todo el entramado de saneamiento, dónde puede haber un foco de COVID en un barrio de la ciudad de Ourense. Y, por supuesto, en Sanxenxo y en Ribeira, las ciudades más turísticas, ¿no? En definitiva, esto es la mayor preocupación, el rebrote, y cómo actuar de forma diligente ante un rebrote. Poniéndonos en ese horizonte de un rebrote, podríamos imaginarnos aislar incluso a determinados, como pasó en Cataluña en su momento, llegado el momento, antes de volver a cerrar Galicia. Cuanto mayor concreción en el aislamiento, menor afectación social y económica. Si sabemos que un rebrote se produce en un barrio de la ciudad, automáticamente tenemos que ver cómo aislamos ese barrio y cómo testamos, cómo hacemos test a esa gente. Nosotros hemos testado a unos 50.000 profesionales, los 40.000 que trabajan en el Sergas, más todas las empresas que trabajan para el Sergas. Hemos testado los 25.000 mayores en residencias, en algunos casos varias veces. Ahora estamos testando a la Policía Nacional. Vamos a testar a la Guardia Civil, a todas las gentes que han tenido contacto en su trabajo externo con personas en la calle que puedan tener alguna sintomatología. Testamos a las gentes antes de embarcar y que se van a hacer mareas de varias semanas o meses. Bueno, y hemos establecido máquinas que hemos instalado en todos los hospitales para tener una capacidad enorme de respuesta de PCRs en tiempo real. Y tenemos sistemas de testeo mediante muestra para garantizar que una empresa como PSA podamos testar un turno de PSA en una mañana o en 2 mañanas. La capacidad de testeo, de hacer test, es clave ante un rebrote para aislar el rebrote y para que no vuelva a contaminar toda la economía y no volvamos otra vez a la parálisis económica. Y es que una vez que tengamos los turistas que hayan pasado por Galicia en el mes de septiembre-octubre y se cruce las enfermedades respiratorias, la bajada de temperatura y el virus de la gripe, estaremos otra vez en una tensión
de reproducción de los rebrotes de este coronavirus, ¿no? Por tanto, esta tarea continúa, ¿eh? Y no se puede bajar la guardia. La única vacuna que existe es el distanciamiento social, el distanciamiento físico, es la única vacuna. Y si eso lo rompemos, al final rompemos la única medicina eficaz que tenemos. Mientras no haya la vacuna, el distanciamiento físico es la garantía de evitar contagios. El lavado de forma continuada de las manos que tocamos y que después tocamos zonas húmedas de la cara es el segundo fármaco más potente. Y el tercero, en el caso de no poder mantener la distancia, porque estamos en lugares impropios, o estamos en un autobús, en un medio de transporte, la mascarilla. Y con esos 3 medicamentos, entre comillas, podemos esperar a la vacuna. Si fallan alguno de esos 3, tenemos una alta probabilidad de contagio. ¿Tiene sentido que vayan a llegar al mismo tiempo a Galicia un italiano y un vecino del norte de Portugal? ¿Faltó a lo mejor por parte del gobierno central algo más de...? Yo creo que en el ámbito europeo hemos perdido un poco, probablemente porque todos los países estamos sobrepasados, pero los protocolos de turismo yo creo que no están con el rigor que la industria hotelera y la industria turística necesita. Ya sea test en origen o test en destino, lo lógico es que sea en origen. Lo necesitamos para volver a volar, ¿no? Un test de doble banda se hace en 15 minutos. La fiabilidad no es 100%, pero es un 60%. Por tanto, yo creo que todavía nos faltan guías, nos faltan protocolos para poder volver a volar, y sin vuelos, los 80 millones que entran en España no se van a volver a repetir. Es cierto que ahí Galicia tiene una situación mejor porque es lo contrario, ¿no? El 80% del turismo es nacional, y en este caso vamos a sufrir menos pues que Baleares, Canarias o la costa levantina o andaluza, ¿no? Pero sí, yo creo que nos ha faltado a nivel europeo protocolos para proteger mejor nuestra industria turística. No se fiaba de Sánchez en 2019. Ahora, ¿cuál es su valoración del presidente del gobierno? Yo, mientras la pandemia continúe, creo que hay que ser prudente en descalificaciones generalizadas al gobierno central. Es evidente que yo he intentado mantener la lealtad porque es mi presidente de gobierno y porque ha intervenido en las comunidades autónomas y por lo tanto la competencia era suya. He intentado hacer crítica constructiva y hay cosas que ha propuesto Galicia que se han ido aceptando, pero me gustaría que pasase un poco más de tiempo para poder analizar y poder pedir responsabilidades al gobierno. Pero lo cierto es que cada gallego tiene su propia opinión sobre la gestión del COVID y cada español también, ¿no? Vamos a esperar unos meses con una cierta óptica para poder analizar realmente cuestiones que, en mi opinión, fueron determinantes. En mi opinión, hay 2 cuestiones determinantes. Una, llegar tarde a la alarma epidemiológica al 15 de marzo. Esto debíamos haberlo hecho en febrero, como mucho, la primera semana de marzo. Y la segunda, la acaparación de las competencias sanitarias, impidiendo durante una semana a los servicios de salud poder comprar material que veníamos comprando con normalidad desde un ministerio como es el de Sanidad, que no tiene capacidad logística para comprar, porque ya no gestiona la sanidad el ministerio, salvo el hospital de Ceuta y Melilla. Por tanto, no puede mandar en toda la red hospitalaria y sanitaria de España a alguien que gestiona la ciudad de Ceuta y Melilla. Esto no es posible, porque las 2 ciudades juntas es menos que la provincia de Ourense. Por tanto, esto no. Esos son, en mi opinión, los 2 grandes fallos. Pero yo espero un poco más de sosiego para enfocar ese tema. Mientras haya pandemias, lo más razonable es ser constructivo, hacer una crítica necesaria pero constructiva y ser disciplinado en el estado de alarma. También ha pedido sosiego a los políticos, bueno, en el Congreso la semana pasada.
Si antes hablaba de sarampión político, ahora parece que se ha infantilizado más, ¿no?, las posiciones. ¿Le preocupa que justo en este momento en el que tendríamos que estar hablando de un pacto para la reconstrucción de España, parezca que haya cada vez más trincheras en ambos lados, ¿no? Bueno, se cumplen 2 años de la moción de censura al presidente Rajoy. Al final, uno cuando hace un balance, ¿en qué hemos mejorado? Hay más inestabilidad política, hay más inestabilidad económica. El gobierno de coalición con Podemos no es un gobierno homologado en ningún país de la Unión Europea. Los socios del gobierno central son los independentistas Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña. Tampoco durante 40 años el Estado estuvo pendiente de los partidos que quieren destruir el propio Estado. Bueno, al final este es el balance que tenemos, ¿no? Y para quitar, digamos, del foco las decisiones equivocadas del gobierno, se busca confrontación, se busca crispación, provocación, y el propio gobierno se convierte en un pirómano en vez de en un bombero. Y yo creo que la oposición debe de ejercer su papel, que es un papel fundamental, sabiendo que este es el contexto del juego que diseña el gobierno. Y ante un contexto de crispación, a lo mejor es el sosiego. Eso sí, el papel de la oposición es un papel absolutamente imprescindible en España. ¿Por qué? Porque los españoles tienen que saber que hay una alternativa al gobierno actual y a sus socios. Y, por tanto, la clave es que esa alternativa se vaya visualizando y que los españoles sepan que es posible una política distinta. Y este es el objetivo. ¿Y entiende que Cayetana Álvarez de Toledo diga que a veces no le entiende a usted? Sí, pero me parece que primero le honra su sinceridad y en segundo lugar, me parece que en democracia, cuando uno da su opinión, tiene que estar preparado para la respuesta a esa opinión que hace pública. Y por tanto, entiendo perfectamente que dentro del mismo partido, estando de acuerdo en el diagnóstico de la situación, podamos tener distintos tratamientos. Mi tratamiento ante una situación de crispación, que el gobierno de forma continuada provoca. ¿Para qué? Para no hablar de la falta de verdad en el Ministerio de Interior. Para no hablar de la ocultación del riesgo de coronavirus en la entrevista a la ministra de Igualdad. Para no pedirle explicaciones al vicepresidente de Servicios Sociales, que ha estado ausente absolutamente de todas las políticas sociales durante la pandemia, pues se acude a decirle a un partido político que yo no comparto sus planteamientos, pero que creo que no es razonable, decirle que son unos golpistas y que están preparando un golpe de Estado. Bueno, pues esto es de manual, ¿no? Creemos crispación para que los españoles, para que los ciudadanos deriven su atención hacia esa crispación y no hacia la falta de gestión de un gobierno que no gobierna. Y por tanto, estamos de acuerdo en el diagnóstico. La cuestión es las distintas sensibilidades en el tratamiento político que ese diagnóstico requiere. Volviendo a Galicia, ¿nacionalizar Alcoa puede ser una opción? Todo aquello que no sea tener un estatuto para un escenario eléctrico para las empresas hiperelectrointensivas es la inviabilidad de Alcoa. Sea público, privado, semipúblico, semiprivado, tenga participación pública, mayoritaria o minoritaria. Nadie puede producir a pérdidas. Por tanto, de la misma forma que durante años de tarifa de deuda con las eléctricas
Cuando el presidente Rajoy llegó en el año 11, le debíamos a las eléctricas 30.000 millones de euros del gobierno de Zapatero. Y a pesar de eso, fuimos capaces de buscar un sistema homologado en la Unión Europea para que industrias como Alcoa, cuyo 40% de su coste es el precio energético, precio eléctrico, tuviese una tarifa que fuese compatible con la producción. Esto se ha abandonado desde el año 2018. Y el año pasado Alcoa perdió dinero. Este año, además del precio eléctrico, pues que no tiene un horizonte de seguridad, también está perdiendo dinero porque hay menos compra de aluminio y por tanto estamos en la tormenta perfecta. Si no tenemos una tarifa eléctrica, habrá industrias que irán cerrando paulatinamente. La primera será Alcoa. Es la primera industria única de España en producción de aluminio, es la primera industria de la provincia de Lugo y es una industria estratégica. Prueba de ello es que durante el estado de alarma Alcoa se mantuvo abierta. De las pocas industrias que no cerraron, porque el decreto de estado de alarma decía que tenía que permanecer operativa, no podemos cerrarla en este momento. No estamos como para perder un puesto de trabajo. Imagínate, con todos los que hemos perdido ya, como para perder más simplemente por un planteamiento ideológico, que es el sistema energético en nuestro país, le sobra ideología y lo que le falta es competitividad. Yo espero que en las próximas semanas hagamos lo que nos ha hecho el último año y medio, que es buscar una tarifa compatible con la producción de aluminio primario en España. Ese es el objetivo, como el objetivo de que las conserveras y las depuradoras de mariscos y los frigoríficos de marisco y ENCE pueda permanecer en zona marítimo terrestre, porque si no nos cargamos la industria conservera, que es la primera de Europa, la gallega, y nos cargamos la industria pastera, que es la única que existe en Galicia en este momento, siendo Galicia el 40% de toda la masa forestal de España. Por tanto, no hagamos planteamientos ideológicos con la industria, mantengamos la industria que tenemos, mejoremos la que hay y abramos nuevas industrias. Por supuesto que no contaminen y por supuesto que estén dentro de los parámetros europeos. Pero en este momento cerrar Alcoa sería una irresponsabilidad del gobierno que le perseguiría durante toda la legislatura. Y en este modelo de repensar la economía y la sociedad que viene tras el COVID, ¿se imagina o cree que va a ser necesario una subida de impuestos o una homologación de impuestos entre comunidades autónomas como Europa? Quiero decir, ¿cómo se imagina el horizonte fiscal? Vamos a ver, lo primero que tenemos es que facilitarle a los ciudadanos y a las empresas el aplazamiento de impuestos. Una empresa no puede pedir un crédito a un banco y una parte de ese crédito destinarlo a pagar impuestos. No tiene sentido. Pedirle un crédito al ICO o a la Xunta y dedicar una parte de ese crédito a pagar impuestos. Yo no estoy hablando de condonar impuestos, estoy hablando de aplazar impuestos. Y si los impuestos durante el 20 no se pueden pagar, habrá que pagarlos durante el 21. Por tanto, en este momento, mandar el mensaje de incremento de la presión fiscal, además de que no vas a recaudar más, porque el consumo ha bajado, además estás ahuyentando la recuperación económica. Temas de armonización fiscal en Europa, impuesto a la renta, impuesto de IVA, etcétera, etcétera. La armonización fiscal es una asignatura pendiente en Europa. Para las grandes multinacionales también. Sí, pero hagámoslo no en el momento donde no hay que hacerlo. Miren, en este momento de lo que se trata es de incentivar el consumo. De lo que se trata es de inyectar liquidez a las empresas. De lo que se trata es de flexibilizar las relaciones laborales para que una empresa que tiene en ERTE 300 personas pueda dejar en ERTE 200 y empezar a trabajar con las 100 primeras. Porque si no, lo que le estás obligando es a permanecer en ERTE las 300. Por tanto, este tipo de cosas son las cosas que están haciendo los alemanes y que están haciendo los países del norte de Europa, que son los que en la economía le está yendo mejor y han tenido menos afectación por la crisis, ¿no? Por
Por tanto, aprendamos de las buenas prácticas y desterremos planteamientos ideológicos que lo único que nos van a traer es paro y pobreza. Y yo creo que al final lo importante no es luchar el bloque de izquierdas contra derechas, y con esto no conseguimos un puesto de trabajo. Lo importante es las gentes que saben gestionar un país y las gentes que tienen prejuicios ideológicos que impiden la gestión eficiente de un país. ¿Pero qué falta entonces aquí en España para poder mirar un horizonte como por ejemplo pasa en los países nórdicos? Porque la sensación de que cada vez la sociedad se está polarizando más. ¿No tiene esa sensación? Sí, bueno, esa es una estrategia, en mi opinión, claramente gubernamental. ¿Hay algún partido populista que sea determinante para la gobernabilidad de un país europeo? No. ¿Hay algún partido independentista en Alemania, en Francia, en Polonia, en Portugal, que mantenga la sostenibilidad del gobierno? No. Esto es lo que ha ocurrido en España en este momento. El planteamiento populista de aprovechar una pandemia para pactar con un partido independentista como Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, esto en Alemania o en Francia sería imposible. Pues yo quiero que en mi país también sea imposible. Y que cada jueves o cada martes en el Congreso de los Diputados tengamos que estar pendientes de lo que diga Esquerra Republicana o de lo que diga Bildu, que diga así o ponga así la mano, y que esto dependa vidas, patrimonios, haciendas y libertades del conjunto de los españoles, evidentemente esto no había ocurrido nunca en 40 años de democracia. Todas las gentes que han gobernado España con el Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado la mayor parte de estos 40 años, todas las gentes que han tenido experiencia de gobierno, en público o en privado, están muy preocupados por la deriva del Partido Socialista. Y yo lo he mantenido desde el año 2016, cuando Rajoy gana y plantea un gobierno de concentración, o una coalición de gobierno, o un pacto de legislatura con el PSOE, y cuando se hizo aquel famoso no es no. Bueno, esto es lo que sigue vigente en el año 20, el no, es no pactar en ningún caso, ni aproximarse a un partido de Estado como es el Partido Popular. Yo no lo comparto. ¿Y cree que hay margen? Margen hay, voluntad no. Porque si durante la pandemia tampoco se hizo, pues ya, ¿qué supuesto tiene que haber para que se haga? Comprendo que si hay una aproximación al Partido Popular, la coalición de gobierno se puede romper. Pero has de decidir. ¿Pero usted se imagina que esta coalición va a durar 4 años? Si Europa, en el dinero que nos va a prestar y en el dinero que nos va a transferir, pone condiciones de reformas estructurales, de ajuste de gasto público, probablemente el gobierno se rompa. Queda rezar a Calviño y a Escrivá, ¿no? Calviño y Escrivá están en el mismo gobierno que Pablo Iglesias y Irene Montero, Es lo mismo, Una cosa es que uno da un mensaje y otro da el mensaje contrario, pero los dos se sientan en la misma mesa. Por tanto, al final da lo mismo unos que otros. Es el gobierno de España. Y por consiguiente, comprendo que puede haber distintos actores con distintos papeles y distintos guiones, pero a la obra de teatro es la misma. Y para terminar, las autonómicas, Galicia encara las elecciones autonómicas más atípicas que se pueden imaginar, que entraban en cualquier tal. Las encuestas parece respaldar, ¿no?, la gestión de su gobierno en cuanto a un crecimiento. ¿Cómo las afronta? Pues como lo que son, ¿no? Como encuestas. Y además en un contexto incierto, que es el contexto de la participación. Ir a votar el 14 de julio, si las cosas continúan como están, es bastante más seguro que acudir a un supermercado.
siendo absolutamente imprescindible y seguro también acudir a un supermercado. Por tanto, cualquier persona con independencia de su edad, le pido que vaya a votar. Y después que vote lo que quiera, pero que no tenga miedo. Los colegios electorales estarán con todos los parámetros de mascarilla, de soluciones hidroalcohólicas, de mamparas, de distancia física, todos estarán preparados para que la gente vaya a votar. Y creo que en este momento los gallegos vamos a mandar un mensaje a España, ¿no? ¿Qué Galicia queremos hasta el año 2024? ¿Y quién queremos que gestione Galicia? ¿Y quién queremos que sea el gobierno de Galicia en los próximos 4 años de pandemia económica y social? Todos están invitados a votar. Por tanto, las encuestas, siempre encuestas fueron, pero en un momento de incertidumbre de participación todavía tienen menos valor que cuando hay un contexto normal de votación, como vivíamos hasta la fecha, ¿no? No le oculto que las encuestas favorables te animan a seguir trabajando, pero tampoco le oculto que después de ya llevar algún tiempo en política soy muy escéptico sobre resultados cantados antes de las votaciones. Sobre todo, además, si ese resultado es sí o sí, mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que el PP va a ganar las elecciones, pero la mayoría absoluta no la tiene asegurada nadie. Y vamos a ver de aquí al 14 de julio y sobre todo el 14 de julio qué es lo que deciden los gallegos. Yo estoy a disposición de ellos y entenderé cualquier veredicto, porque en esto consiste la democracia. ¿Y cómo ha remapeado, ya para terminar, cómo ha remapeado a usted a nivel político y personal esta pandemia, digo, para afrontar el futuro también de Galicia? Hemos trabajado mucho en los últimos meses, desde marzo. Yo creo que hemos tenido unas jornadas de trabajo donde no ha habido fines de semana. Y hemos trabajado en el ámbito clínico y en el ámbito económico a la vez. Hemos acreditado que hay mucho conocimiento en Galicia, tanto sanitario como económico, que hay mucha solidaridad, y es que las dos comisiones han trabajado horas y horas y horas a cambio de nada, incluso desde el más absoluto anonimato, y en este momento yo creo que Galicia tiene un plan de reactivación económica, que lo vamos a aprobar en este mes de junio y que llevaremos al Parlamento Autonómico en el caso de que tengamos la confianza mayoritaria de los gallegos para seguir gobernando, ¿no? Y por supuesto al diálogo social. Pero Galicia ha hecho un diagnóstico muy completo de la situación económica y tiene una serie de planes que afectan a todos los sectores de la economía, que afectan a los temas sanitarios, a los temas educativos, a los temas sociales y además 4 o 5 proyectos tractores para la economía post-COVID que van a crear, en el caso de que podamos consolidarlo, miles de puestos de trabajo. Y el mandato del rural, que fue el que bautizó el 16-20, 20-24, ahí tendrá que estar también Ourense. Es que uno de los 4 proyectos tractores son 2 del medio rural. Por supuesto, no se entendería Galicia sin el medio rural, lo he dicho siempre. Y cuando algún partido de la oposición dice que nosotros ganamos porque nos vota el medio rural, yo le agradezco mucho que el medio rural nos vote. Y desde luego, fíjate, una de las decisiones que hemos adoptado en la Consejería de Medio Rural hace 10 días, ¿no? Hemos inyectado 300 millones de euros en medio rural, que son todas las subvenciones de la Xunta y de la Política Agraria Común, que normalmente entrarían en las familias del medio rural en el mes de octubre y van a entrar en el mes de julio. Y los gastos financieros los asume la comunidad autónoma. Por tanto, hemos de cuidar toda la estructura alimenticia, toda la industria alimentaria y todas las materias primas, tanto forestales como cárnicas, como lácteas, como vitivinícolas, como huertas y hortalizas, frutales, etcétera, sin duda. Y es que hoy por hoy nunca hemos producido tanta carne, tanta leche y tanto vino como el que estamos produciendo ahora. Y tenemos una capacidad instalada al doble. Por tanto,
si mantenemos los estándares de calidad y somos capaces de mejorar nuestros canales de comercialización, yo soy absolutamente optimista con toda la capacidad agroforestal instalada en Galicia. Pues muchísimas gracias por atendernos hoy, Alberto Núñez Feijóo, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias a La Región, que es un gran periódico en la provincia de Orense. Muchísimas gracias.